Bien, bienvenidos a mi canal, el canal de Quique Combe. Gente, lo primero, se suscriben, me mandan sus comentarios y me dan su like. Bueno, hoy vamos a hablar del partido clásico. Un clásico que se vio un Peñarol muy sólido, pero que no tuvo mucho, que no hizo mucho, y así todo ganó 3-0. Un Nacional totalmente desconocido. Parece que los partidos más accesibles, con equipos más flojos, se ve un Nacional muy sólido, pero en estos partidos que el rival es un poco más fuerte, o mismo de los clásicos, me parece que Peirano hasta ahora no ha sabido cómo encarar bien los clásicos, y realmente fue un Nacional totalmente deslucido, no se vio nada en la cancha, hasta el minuto 30 nadie disparó al arco, ni Peñarol ni Nacional, pero se vio un Peñarol más sólido, o se veía un equipo con más ganas de ganar el partido. Un Nacional totalmente deslucido, sin medio campo, sin un orden táctico, una defensa totalmente desarmada. Por ejemplo, el primer gol que se vio de Peñarol, que había tres defensas de Nacional y ninguno cerró correctamente al jugador que pateó al arco. Entonces, un equipo de Nacional muy deslucido y un Peñarol que fue utilitario, y así con poco le dio para hacer 3 goles. Vamos a arrancar analizando jugador por jugador de este clásico. Por ejemplo, Brian Cortés tuvo un partido bastante tranquilo, evitó un gol de Maxi Gómez que cacheteó la pelota y hizo que tirara el travesaño y se fue afuera. Y después no mucho más de eso, dio bastante seguridad en el arco. Creo que fue un debut bastante bueno de Brian Cortés. Después Emanuel Gularte, que dio una asistencia, hizo un gol, se vio bastante firme en defensa, muy buen debut también, fue contundente en el debut de hoy de Emanuel Gularte, que eh, también caminó por el filo de la cornisa, porque creo que el juez demoró un poco en sacar la primera amarilla, porque hizo una seguidilla de foul y se regaló en un costado de la cancha que empujó, ahora no recuerdo a qué jugador de Nacional, pero empujó al jugador de Nacional y ahí podría haber sacado perfectamente la primera amarilla. Y después hubo otra falta al borde del área que agarró un jugador de Nacional, y ahí fue cuando le sacaron la amarilla a Gularte. Jugó un poquito ahí al límite. Después Javier Méndez tuvo un buen partido en líneas generales, controló bastante veces a Maxi Gómez, y a veces le costó un poco sacar algunas pelotas, pero fue bastante sólido en defensa. Nahuel Herrera eh, tuvo un buen partido, anticipó muchas pelotas, este, después alguna vez se animó a salir jugando, y, y tuvo algunas entradas en defensa bastante importantes contra Maxi Gómez, por ejemplo, que también ayudó a Méndez a controlarlo. Después Maximiliano Olivera se animó a ir bastante al ataque. eh, Quizás no tuvo muy bien en la marca, pero en el ataque se animó a subir bastante, y eso le sirvió a Peñarol para que Nacional no estuviera claro a la hora de subir por las bandas. Después Jesús Trindade estuvo bastante bien a mitad de la cancha. eh, en la marca estuvo muy sólido, y después para dar la pelota, para deshacerse de la pelota, ahí estuvo más flojo, pero en la marca estuvo muy sólido, controló la mitad del campo. Entre Trindade y Sosa, la verdad que la mitad del campo se adueñó Peñarol en la mitad del campo con estos dos jugadores. Ignacio Sosa fue el otro que acompañó a Trindade, que estuvo también muy sólido en la marca, fue inteligente a la hora de pasar la pelota, eh, trató de driblear, pasó jugadores, la verdad estuvo bastante bien, rompió líneas continuamente de Nacional, no le encontró la vuelta a Ignacio Sosa, muy buen partido de Sosa. Después estuvo Javier Cabrera, fue el más jugado, se podría decir, por los extremos, eh, muchos de los duelos individuales contra el marcador, Cabrera se lo comió, eh, la verdad también otro muy buen partido de Javier Cabrera. Leonardo Fernández, creo que siempre se espera un poquito más de Fernández. este, Tuvo un par de buenos pases ahí, pero fue como que se fue diluyendo, no fue el Leo Fernández que todo el mundo espera. Tuvo un par de buenas jugadas, ahí un muy buen pase, que dejó a Silvera de cara al gol, si mal no recuerdo.
pero bastante bien. Después Maximiliano Silveira abrió el marcador del partido, hizo el primer gol de Peñarol. La verdad estuvo muy inteligente arriba, complicó a los defensas, a Cuates lo complicó bastante. Estuvo muy bien Maximiliano Silveira, muy buen jugador. Y después de los que entraron, un Pierres, que entró en los 67 por Cabrera, estuvo bastante sólido en defensa y participó en alguna jugada de ataque. Después a Matías Arezo ingresó a los 67 por Silvera, hizo un gol. Arezo le cae muy bien a Peñarol, muy bien. Realmente es un jugador que se ve que se siente muy cómodo en Peñarol. Entró con unos pocos minutos, le dio para hacer el tercer gol de Peñarol. Después Damián Suárez entró por Gularte, que salió calambrado. Un Gularte que, como ya habíamos dicho, jugó ahí en el borde de la cornisa. Suárez no hizo mucho, pasó poco al ataque, no hizo mucha cosa, pero también el partido estaba ya medio liquidado. Después entraron Lucas Hernández y Héctor Villalba, que tampoco le dio mucha cosa, no tuvieron muchos minutos, estuvieron bastante bien, bastante sólidos. Lucas Hernández, por ejemplo, dio la asistencia para eso, después de un mal despeje del Defensa Nacional. Y eso fue en líneas generales el equipo de Peñarol. Ahora vamos con el Bolso, con Nacional. Mejía estuvo un poco, me pareció como un poco lento, aunque no tuvo mucha responsabilidad en los goles, pero tuvo como falto de reflejo, se podría decir. Creo que podía haber hecho algo en el primer gol, en el tercero también, que se vio como que arrancó y no tuvo como falta de reflejo, estuvo como medio lento hoy. También tuvo un error que se le escapó la pelota de las manos, que antes cuando iba 0-0, que me parece que eso lo dejó como muy endeble después cuando le hicieron los goles, que estuvo como medio flojo, medio dubitativo a la hora de salir y a la hora de cortar pelotas bajo los tres palos. Después Ancheta, creo que de los defensas que estuvieron muy flojos, fue el que mejor anduvo, el que intentó proyectarse un poquito más, pero tampoco fue no estuvo muy claro. Sebastián Cuates, creo que tuvo de los partidos más flojos que lo vi en los últimos partidos de Nacional. No encontró nunca estuvo cómodo, estuvo lento, casi lo expulsan, que fue medio fuerte al final del partido. No estuvo cómodo, muy flojo del partido de Sebastián Cuates. Después Millán también tuvo un partido flojo, tuvo una amarilla en el minuto 19, que igual el árbitro me parece que fue un poquito medio localista, pero no es que haya influido mucho en el partido, pero fue un poquito localista. Me parece que se apuró un poquitito a sacar esa amarilla a Millán, que después no fue los mismos compañeros que hicieron fouls medios parecidos y no le sacó amarilla, pero tampoco incidió en el partido. No se puede decir que el árbitro incidió en el partido, pero me parece que Millán fue muy bajo, se equivocó en el 2-0 que despejó mal. Después se equivocó, le erró en el balón en el 3-0. Fue un partido para el olvido de Julián Millán. Después Juan Pablo Patiño, el colombiano, parecía que iba a arrancar bien el partido, que tuvo como un intento de proyección y después se desvaneció en el partido. Me parece que le falta mucho, me parece que es un jugador que le falta mucho. Vamos a ver cómo rinde Nacional, pero la verdad no tuvo un buen inicio en este Nacional. Después Oliva, creo que fue de los peores partidos que le vi a Oliva. Llegó tarde siempre, no se encontró nunca en el partido. Fue un partido flojísimo Oliva, creo que de los peores que vi. Boggio también, otro que tuvo un partido flojo. No estuvo cómodo en el momento, no puedo marcar esa dinámica que tiene en los partidos, en el recorrido. Se equivocó en muchos pases. Horrible lo de Luciano Boggio también, otro partido para el olvido. Después Rómulo Otero, el venezolano, wow, otro que tuvo un partido muy malo. Perdía la pelota, quería eludir 2-3 jugadores de Peñarol, la perdía, salían en contragolpe. Un partido horrendo de Otero. Creo que este es el peor partido que le vi a Otero. Aparte después tiró un tiro libre totalmente desviado, no fue ni centro ni tiro. Muy mal, muy mal. Después el Diente López, creo que fue de los que más quiso. Estuvo muy solo, muy desconectado del medio campo.
no se encontró nunca con Maxi Gómez, estuvo muy desconectado, pero fue de que más quiso, de que más peleó arriba, pareció que fue de los de Nacional, creo que es de los pocos que se puede salvar algo en el primer tiempo y parte del segundo. Eh, Intentó algo, pero no pudo nunca. Después, Meneles, eh, otro que pareció que no jugó el partido, que se vio totalmente, estuvo totalmente desaparecido en casi todo el partido, no tocó muy pocas pelotas, nunca pudo desdoblarse, no le encontró la vuelta al partido, no le encontró la vuelta contra los defensas de Peñarol, muy desaparecido. Después Maximiliano Gómez fue el único que tuvo una pelota más peligrosa en Nacional, también muy desconectado, no le llegaron prácticamente balones a Maxi Gómez, no se le puede criticar mucho porque realmente le llegaron muy pocas pelotas, no puede hacer, es un delantero, es un 9, si no te llegan las pelotas difícilmente puede hacer algo. Se trató de recostarse un poco más a la mitad de la cancha, pero luchó, peleó, pero si no te llegan las pelotas siendo 9, una pelota media limpia en el área es muy difícil poder hacer algo. Igual peleó y luchó bastante Maxi Gómez, otros de los pocos que se salvan. Después de los que entraron, entró Lucas Villalba, intentó hacer algo pero lo controlaron muy bien, nunca pudo tener una pelota larga, nunca le mandó una pelota larga como para explotar su velocidad, y se diluyó en los minutos que jugó. Después, Mauricio Pereira también entró en el minuto 59, fue muy bien controlado en la mitad de la cancha. Ya ahí Nacional no tenía una mitad de la cancha clara, no tenía una mitad de la cancha fuerte, no se entendía mucho el esquema que quiso poner Peirano, estaba totalmente partido Nacional. No pasaba la pelota por la mitad de la cancha, no pasaba la pelota ni por los pies de Mauricio Pereira, ni Lodeiro, que también entró en el minuto 59 junto con Mauricio Pereira, que se intentó mover un poco más Lodeiro, pero nunca encontró una pelota, nunca hizo un buen pase. Fue un partido también para el olvido para Nico Lodeiro, para hacer su segundo partido nacional en esta vuelta. Se espera muchísimo más de Lodeiro, es un jugador que a mí me gusta bastante, pero realmente en este clásico se vio totalmente deslucido, desaparecido. Después Diego Romero, que también entró junto con Pereira y Lodeiro en el minuto 59, no aportó prácticamente nada entró el minuto 59 y en los minutos que estuvo en cancha tampoco se lo vio, totalmente otro jugador que estuvo totalmente deslucido y desaparecido en el campo de juego. Después Gonzalo Carneiro, que entró en el minuto 76 por el Diente López, que creo que tampoco le llegó ninguna pelota muy clara. Los minutos que estuvo se dedicó más a pelear, a discutir que a jugar. Ya era un Nacional que estaba muy perdido en la cancha, muy frustrado todos los jugadores. Tampoco se puede sacar mucho en limpio de lo que hizo Carnero, porque era un Nacional totalmente partido, totalmente desaparecido en la cancha. La verdad que fue un partido para el olvido, para el bolso, realmente un partido muy malo. Hay que ver cómo Peirano va a encarar este tipo de duelos más adelante, porque no le está encontrando la vuelta a cuando se enfrenta a determinados rivales que le complican. No sabe, hace un planteamiento creo que equivocado, haciendo una mitad de campo muy floja. Entonces me parece que tiene que resolver de otra manera este tipo de partidos, porque realmente no le encontró la vuelta. El Peñarol le comió la mitad del campo y no supo cómo resolver esa telaraña que le armó Peñarol desde la mitad de la cancha, porque tampoco fue un Peñarol hiperofensivo, que movió la pelota de un lado para el otro, que lo amañataron. No, Peñarol pegó en los momentos justos y supo aprovecharse de los errores de la defensa de Nacional. Y Peirano nunca le encontró la vuelta. Y así todo, con poquito que hizo Peñarol, le ganó 3-0. Entonces creo que barbas en remojo, ver bien cómo va a trabajar con estos nuevos jugadores que llegaron y ver cómo reflota esto, porque esto es un golpe durísimo para Nacional de acá a los partidos que se vienen, que hasta donde yo recuerdo siempre Nacional, las segundas partes de los torneos le cuesta muchísimo, a veces caen y bajan muchísimo el rendimiento de Nacional en la segunda parte del campeonato. Vamos a ver cómo puede resolver esto Peirano, cómo puede aumentar anímicamente a estos jugadores, porque este partido fue un golpe duro, un golpe anímico muy fuerte para Nacional. Y hay que recordar que a Nacional le sacaron 3 puntos y ya Peñarol se les empezó a acercar en la tabla anual. Así que
hay que ver cómo encara Peirano este resultado negativo que tuvo Nacional ante Peñarol. Y Peñarol que ahora el martes, en pocos días, tiene que recuperarse y ver cómo va a encarar el partido contra Racing, que en el día de hoy Racing y Boca empataron 1-1. Un Racing que no se lo vio muy compacto, pero así todo tiene un muy buen juego. Va a ser un partido bastante difícil para Peñarol, que arrancan jugando en el campeón del siglo. Gente, por acá los dejo hoy con el resumen de lo que fue el partido de Nacional y Peñarol Nacional en el campeón del siglo. Y voy a terminar una reflexión de qué feo que es ver un partido, cualquier partido sin público, pero más un clásico Nacional Peñarol sin gente. Creo que esto nos demuestra que es muy equivocado hacer este tipo de cosas, de caerle a un club, de sacarle el público, de multarlo, porque ¿qué pasa? Le das más fuerza a los barra brava. ¿Por qué le da más fuerza a los barra brava? Porque tienen donde presionar a los dirigentes de los clubes. Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando los barra ven esto, dicen, opa, los puedo presionar a los dirigentes porque te hago suspender el partido. Si vos no me das tantas entradas, si no haces lo que yo te digo, ¿sabes qué? En el próximo partido te hago un escándalo, tiro una bengala, tiro bombas, te hago esto, aquello, lo otro, y te suspendo el campeón del siglo, juegas sin público, perdés acá y perdés acá. Entonces le das herramientas para presionar a los dirigentes. Porque creo que lo que pasó en el clásico pasado fue error del Ministerio del Interior. Fue error del chequeo a la entrada del partido. ¿Cómo ingresan con eso? Entonces, me parece que es un error de la policía y un error de la AUF, castigando a los clubes cuando se equivocó la policía en sí, cuando se equivocó en el registro. Entonces, lo que tienen que hacer es agarrar a esta gente, si ya saben quiénes son, si los tienen en cámaras, hacer un seguimiento serio, agarrar a esta gente, ni ponerlos a presa, pero sí empezar a hacer como lo que hizo Inglaterra con los hooligans. Antes de los partidos, de acá a 4 años, vas a tener que ir a la comisaría una hora antes del partido, esperar que termine el partido y te vas una hora después. Así en todos los partidos de Peñarol y en los de Nacional. Entonces ahí se van a empezar a acabar las cosas. Y estas cosas, de hacerlos jugar sin público, o eso le das herramientas a los barra para que te presionen, para que presionen a los dirigentes. Y le das cada vez que tengan más fuerza para que entorpezcan a los clubes. Entonces tienen que encontrar otra medida. Y si te entraron con bengalas, bombas de estruendo y un montón de cosas, eso es error en el chequeo de entrada de la gente del Ministerio del Interior. Entonces creo que tienen que hacer una mea culpa y decir, ¿saben qué? Se equivocó, se filtró, fue un error de la policía. Pero no lo dicen. Ocultaron todo lo que pasó. Y un pobre hombre, un pobre policía, tuvo la mala suerte de que le cayera la bengala encima, de que fue hospitalizado, de que tuvieron que extirparle un testículo. Por favor, por favor. Y a la gente, ¿qué pasa con la sociedad? Por favor, ¿qué están pensando? ¿Por qué esa necesidad, esas ganas de lastimar a otra persona? Porque estoy seguro que todos tenemos amigos de Nacional, de Peñarol. Entonces, ya está, basta. Y por favor, hay que pensar otras maneras, porque ya se ve que no se llega a ningún lado de esta manera que están haciendo. Ya ha pasado millones de veces y siempre se sigue repitiendo, y los castigados son los clubes, cuando a veces, en muchas ocasiones, es error en los chequeos de entrada. Entonces, gente, creo que hay que pensar bien de acá a futuro cómo se tienen que resolver estas cosas, porque de esta manera le das más fuerza a la gente que no lo tiene que tener. Así que terminamos el clásico con esta reflexión. Gente, los espero en el próximo video. No se olviden de dejar su like, de suscribirse, de comentar. Gente, los veo en el próximo video. Chau.